Aileen Wuornos. La verdadera historia de la Dama de la Muerte. Aileen Carol Pittman nació en Rochester, Michigan, el 29 de febrero de 1956. Hija de Diane Wuornos y Leo Dale Pittman, que se casaron 2 años antes de que ella naciera. Era la segunda hija del matrimonio, siendo Keith el primero, nacido en febrero de 1955. Cuando Aileen nació, Leo estaba en prisión por haber violado y asesinado a una niña de 7 años. Leo Pittman fue arrestado en 1969 y se suicidó. Aileen nunca lo conoció. En 1960, Diane dejó a sus hijos al cuidado de sus abuelos maternos, Laurie y Britta Wuornos. A los 6 años, Aileen sufrió una deformación facial tras quemarse con el líquido de un mechero mientras jugaba con su hermano. A los 11 años, Aileen comenzó a practicar actos sexuales, a veces con su propio hermano, a cambio de comida y drogas. Durante su infancia, fue abusada sexualmente por su abuelo, que la obligaba a desnudarse y luego la golpeaba. En 1970, a los 14 años, Aileen quedó embarazada tras ser violada por un amigo de su abuelo y dio a luz, pero entregó al bebé en adopción. Poco después, abandonó la escuela y su abuela murió. En 1971, a los 15 años, fue expulsada de casa y comenzó a prostituirse. El 27 de mayo de 1974, Aileen, bajo el nombre de Sandra Kretsch, fue arrestada en el condado de Jefferson por conducir ebria, conducta desordenada, embriagarse en público y disparar a un vehículo, pero no se presentó al juicio. 2 años más tarde, conoció a Louis Gratz, propietario de un club náutico, con quien se casó. Wuornos seguía involucrándose en peleas de bar y fue arrestada. Golpeó a Gratz con su bastón y se le impuso una orden de alejamiento. En julio de 1976, Wuornos regresó a Michigan y fue arrestada por agresión y por lanzar una bola de billar a la cabeza de un camarero. El día 17, Keith murió de cáncer de esófago y Aileen recibió $10,000 de su seguro de vida. El día 21, su matrimonio con Gratz fue anulado. Los crímenes. El 20 de mayo de 1981, Wuornos fue detenida en Edgewater, Florida, por robo a mano armada en una tienda de conveniencia. Fue arrestada el 4 de mayo de 1982 y puesta en libertad el 30 de junio de 1983. Un año después, fue detenida por usar cheques falsificados y en noviembre de 1985 se convirtió en sospechosa de un robo de un revólver y munición en el condado de Pasco. En enero de 1986, fue arrestada, bajo el nombre de Lori Grody, por robo de coche y obstrucción a la justicia. La policía de Miami encontró un revólver calibre .38 y una caja de munición en el coche robado. En junio, fue detenida por apuntar con un arma a un coche y pedir $200. La policía encontró una pistola del calibre .22 en su coche. Mientras tanto, Aileen conoció a Tyria Moore en un bar gay de Daytona Beach. Comenzaron a salir y se fueron a vivir juntas. Aileen las mantenía con el dinero que ganaba como prostituta. En julio de 1987, fueron detenidas por agresión. Un año después, Aileen acusó a un conductor de autobús de agresión. A partir de 1989, Aileen comenzó a hacer autostop por Florida como prostituta. El 13 de diciembre de ese mismo año, el cuerpo de Richard Mallory fue encontrado en una interestatal en Volusia. Le habían disparado 3 veces y lo habían envuelto en una alfombra. El 1 de junio de 1990, la policía encontró el cuerpo de David Spears. El día 6, el cuerpo de Charles Carskadon. El día 7, encontraron el coche de Peter Sims, con las ventanillas rotas y sangre en los asientos. El 4 de agosto, el cuerpo de Troy Eugene Burress fue encontrado en el Bosque Nacional de Ocala. La policía también encontró el cuerpo de Charles Richard el 12 de septiembre y el de Walter Gina Antonio el 19 de noviembre. Todos los cuerpos eran de hombres de entre 40 y 65 años, encontrados en la misma región y disparados con un revólver calibre .22. La policía, pensando que podría tratarse de un asesino en serie, revisó lo ocurrido el 4 de julio de 1990.
Rhonda Bailey le contó al bombero Hubert Hewitt que había visto un accidente de coche frente a su casa en el que dos mujeres, una morena y otra rubia, con una herida en el brazo, bajaron discutiendo. Rhonda les ofreció ayuda, pero ellas la rechazaron y se marcharon caminando. Rhonda llamó a los servicios de emergencia. Hewitt avisó al sheriff de Marion, Steve Vinegar, que investigó de quién era el coche. Peter Sims, desaparecido desde julio. Vinegar difundió el retrato robot de las dos sospechosas a la prensa y recibió varias pistas. Un hombre dijo que dos mujeres, Tyria Moore y Lee, habían alquilado una de sus caravanas el año anterior. La propietaria de un hotel dijo que Tyria y Susan Blachowicz habían trabajado para ella. Una persona no identificada dijo que Tyria y Susan eran una pareja. La policía de Port Orange rastreó los movimientos de Lee y Tyria. Se habían alojado en el Fairview Motel de Harbor Oaks, donde Lee se registró como Cami Marsh Green. La policía comprobó los permisos de conducir de Lee, Cami, Susan y Tyria. Luego verificó los recibos de las casas de empeño. Cami había firmado un recibo y había dejado su huella digital en Daytona, al dejar una cámara y un radar de Richard Mallory en diciembre de 1989. Empeñaron el anillo de Walter Gino en diciembre de 1990. La caja de herramientas de David Spears fue encontrada en Ormonds Beach. La policía buscó la huella dejada en la casa de empeños y la localizó en un caso contra Lori Grody. Su huella coincidía con la encontrada en el coche de Peter Sims. El Centro Nacional de Información Criminal descubrió que Susan Blachowicz, Cami Marsh Green y Lori Grody eran seudónimos de Aileen Wuornos. El arresto. El 5 de enero de 1991, la policía envió a investigadores disfrazados de traficantes a diferentes localidades del estado de Florida. Encontraron a Aileen Wuornos en un pub de Port Orange, en el condado de Volusia, Florida. 4 días después, el 9 de enero, Aileen fue arrestada en el pub The Last Resort, con una orden de arresto contra Lori Grody. Tyria Moore fue localizada unos días después en Pittston, Pensilvania. Declaró a cambio de inmunidad. Tyria, que sabía de todos los asesinatos de Aileen, habló con ella por teléfono, siguiendo instrucciones de la policía, con la esperanza de obtener una confesión. La primera llamada tuvo lugar el 14 de enero de 1991. Aileen creía que había sido detenida por violación del uso de armas bajo el nombre de Lori Grody. Después de unos días y varias llamadas, Aileen acabó descuidándose en sus conversaciones, llegando a decir que Tyra podía contar a la policía toda la verdad sobre los crímenes para que Tyria no fuera detenida. Los policías descubrieron un almacén alquilado por Aileen, donde encontraron herramientas de David Spears y Walter Gino Antonio, además de una cámara y la maquinilla de afeitar de Richard Mallory. Confrontada con estas pruebas, Aileen confesó el 16 de enero de 1991, alegando que Tyria era inocente. Sin embargo, Aileen alegó que había matado en defensa propia y después de haber sido violada por los hombres. Debido a la notoriedad de los crímenes y a la cobertura de los medios de comunicación, Aileen se convirtió en el centro de atención. Cuanto más famosa se sentía, más crímenes confesaba. Debido a la cobertura periodística, Aileen Wuornos se convirtió en el centro de atención. Arlene Prale, una criadora de caballos, al conocer la historia de Aileen en los periódicos, le envió una carta en la que le decía que seguía las órdenes de Jesús para intentar defenderla. El 30 de enero, Aileen llamó a Arlene, quien se convirtió en su defensora y gran amiga. Prale concedió varias entrevistas en las que decía que Wuornos era buena y pura, haciendo hincapié en los problemas que Aileen había tenido durante su infancia. En noviembre de 1991, Arlene Prale y su marido adoptaron a Aileen Wuornos en un programa, El Juicio. El 14 de enero de 1992, Aileen fue juzgada acusada de matar a Richard Mallory. Las pruebas de la acusación eran sólidas. En su testimonio,
Tyria dijo que Aileen no parecía muy afectada cuando le contó el asesinato. Como Florida tiene una ley llamada Regla Williams, se utilizaron pruebas de otros delitos para demostrar el patrón de comportamiento de Aileen. Con ello, la afirmación de Aileen de haber cometido los 7 asesinatos en defensa propia quedó en nada. Según ella, Richard la había violado y torturado, pero la acusación mostró inconsistencias en la historia y mostró los vídeos de su confesión. La defensa de Aileen declaró que estaba mentalmente enferma, que padecía un trastorno de personalidad límite y antisocial, y que su infancia turbulenta había arruinado cualquier posibilidad de llevar una vida adulta normal. El 27 de enero, Aileen fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a muerte en la silla eléctrica. En marzo, fue condenada a 3 sentencias más por los asesinatos de Dick Humphreys, Troy Burress y David Spears. En el tribunal, Aileen dijo que Richard Mallory la violó, pero que los otros no. Ellos solo empezaron. En junio, se declaró culpable del asesinato de Charles Carskadon. En febrero de 1993, declaró que había matado a Walter Gino Antonio. No fue condenada por el asesinato de Peter Siems, porque no se encontró su cuerpo, pero recibió 6 penas de muerte. La casa de Aileen fue vandalizada y los archivos del caso fueron robados. Después de que el único abogado que cuestionó el primer juicio recibiera amenazas de muerte y se rumoreara que el concejal había negociado contratos para libros y películas sobre Aileen, la gente comenzó a dudar de la culpabilidad de Aileen y organizó protestas, pidió un nuevo juicio y defendió a Wuornos. Ella pidió perdón a las familias de las víctimas y dijo que se arrepentía. La ejecución. En 2001, Aileen Wuornos solicitó al Tribunal Supremo de Florida la destitución de su abogado y la suspensión de sus recursos, alegando que había matado a todos esos hombres y que volvería a matar. Su solicitud fue denegada. El gobernador Jeb Bush pidió a 3 psiquiatras que realizaran una prueba de competencia a Aileen en la que comprobarían si entendía por qué delitos estaba siendo juzgada y que iba a ser ejecutada. Los 3 la consideraron apta para la ejecución. Más tarde, Aileen afirmó que su comida estaba cocinada con tierra y orina, que había oído a los policías decir que la violarían y que querían que se suicidara, y denunció violencia y malos tratos. Al final de su apelación, Aileen concedió una entrevista a Nick Broomfield y dijo que estaban utilizando presión sónica para que pareciera loca y agradeció a la sociedad por arruinar su vida y hacer que una mujer violada fuera ejecutada. La ejecución de Wuornos tuvo lugar el 9 de octubre de 2002. Falleció a las 9:47 de la mañana, hora local. Wuornos rechazó el derecho a una última comida que no podía superar los $20 y optó solo por un café. Sus últimas palabras fueron: «Sí, solo quiero decir que estoy navegando con la roca y volveré, como en la película Independence Day, con Jesús. El 6 de junio, como en la película. Gran nave nodriza y todo eso, volveré, volveré». Wuornos fue la 10ª mujer ejecutada en Estados Unidos y la segunda en Florida desde 1976, cuando el Tribunal Supremo restableció la pena de muerte. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas esparcidas bajo un árbol por su amiga de la infancia, Dawn Botkins, en el estado de Michigan. Según su deseo, las cenizas fueron esparcidas mientras sonaba la canción Carnival de Natalie Merchant. Legado y evaluación psicológica. Los crímenes de Wuornos son consistentes con el modelo psicopatológico de las mujeres que matan. Se consideró que tenía una personalidad psicopática. Algunos analistas señalaron que Wuornos mostraba signos de trastorno límite de la personalidad y trastorno antisocial de la personalidad. Muchos de los abusos sexuales infantiles sufridos por Wuornos y su carrera en la prostitución le causaron daños irreparables, y ver que las experiencias traumáticas durante la mayor parte de su vida como joven pueden haber influido en el estado psicológico de Wuornos, incluyendo la marcha de su madre biológica,
así como el hecho de que su abuela ignorara el abuso que sufrió por parte de su abuelo, lo que llevó a la falta de desarrollo de un vínculo madre-hija para Wuornos cuando era niña. Wuornos también era conocida por tener problemas de comportamiento desde temprana edad, como un temperamento explosivo que limitaba su capacidad para hacer amigos, además de hacerle cada vez más difícil mantener relaciones. Su infancia traumática, incluyendo el abuso físico y sexual, se ha relacionado en parte con el desarrollo de su trastorno límite de la personalidad. Este trauma severo también puede interrumpir el desarrollo de la mente y dar lugar a defensas primitivas, disociativas y divididas para alejar la intensidad de la estimulación emocional y sexual que no puede integrarse en la infancia. Según el artículo de la revista Vice, Aileen Wuornos es considerada una heroína de culto y un icono feminista por algunas personas. Se la considera una figura importante para los trabajadores sexuales, los sobrevivientes de violencia sexual y las feministas, porque su historia muestra cómo la vida de estas personas se ve constantemente amenazada, ya sea por el peligro que enfrentan con los clientes, el estigma social o el estado punitivo. Su historia sirvió de base para la película Monster en 2003, que le valió el Oscar a la mejor actriz a Charlize Theron, quien interpretó a Aileen como la protagonista. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme en esta historia. Casos como este nos recuerdan que la realidad puede ser más perturbadora que cualquier ficción. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campanita para no perderte los próximos casos. Tu apoyo ayuda muchísimo a que sigamos investigando y contando historias reales que merecen ser recordadas. Nos vemos en el próximo video y cuídense allá afuera.